Bienvenidos a Más allá del crimen. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Más allá del crimen. Muchas gracias por estar al otro lado. Como primer capítulo de mi canal, he pensado en arrancar con una historia muy nacional, muy de España. La historia de hoy nos lleva a Extremadura, concretamente a Puerto Urraco, en Badajoz, finales de los años 60. En aquella época, la base de subsistencia de la España rural era la agricultura y la ganadería, y allí vivían dos familias cuyas tierras eran colindantes. Por un lado, los hermanos Izquierdo, conocidos como los Pataspelás. Los protagonistas de esta historia son los hermanos Jerónimo, Emilio y Antonio, y las hermanas Luciana y Ángela. Por otro lado, estaban los hermanos Cabanillas, Amadeo, Antonio y Manuel, conocidos en el pueblo como los Amadeo. Puerto Urraco, la verdad que era un pueblo muy pequeño, con unos poco más de 100 habitantes. En verano se duplicaba la población porque aquellos que habían emigrado a otras provincias regresaban para pasar unos días de vacaciones. La gente emigraba porque en Puerto Urraco no había trabajo para todos, de hecho, no había mucho que hacer. El sustento principal, como ya os he contado antes, era la agricultura y la ganadería. Sus gentes se centraban en cultivar sus tierras y subsistir con lo que generaban. Allí se conocían todos, y fue precisamente allí donde dos de los hermanos de ambos clanes, Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas, comenzaron un idilio. En aquella época, en la España profunda, los idilios solían terminar en matrimonio. Las relaciones sexuales antes del matrimonio no estaban nada bien vistas, y si alguna mujer se aventuraba a tener una relación antes de casarse y luego por cualquier motivo era abandonada por su pareja, ella estaba condenada a vivir soltera el resto de su vida. Eran otros tiempos y la dignidad y el honor de la mujer tenía un precio muy alto. Y así es como Luciana y Amadeo hablan de compromiso y de dar un paso más allá en su relación. Un día de finales de 1967, Amadeo, el prometido de Luciana, se encontraba arando sus tierras cuando a un hermano de Luciana le pareció ver cómo Amadeo traspasaba los límites de sus tierras. Manuel este hecho se lo tomó como una ofensa al pensar que los Cabanillas lo que querían era quitarle parte de su terreno, y ambos entraron en una discusión. Esta discusión supuso un punto de inflexión en la relación que mantenían ambas familias, y tal fue el enfrentamiento entre los Cabanillas y los Izquierdo que Amadeo decidió poner punto final a su relación con Luciana. Y es aquí donde las versiones no están del todo claras. Según la documentación publicada sobre el caso, existen varias versiones acerca de por qué estalló el odio entre ambas familias. Una de las teorías asegura, que es la que os acabo de contar yo, que Luciana y Amadeo tenían un idilio. Otra teoría, y según algunos vecinos del pueblo, aseguran que no había ninguna relación entre los dos miembros, pero también tened en cuenta que en aquella época la gente no aireaba sus cosas, entonces también es muy probable que no todo el mundo supiera que habían comenzado una relación. Y hay una tercera teoría que afirma que Luciana era quien estaba enamorada de Amadeo y que era este quien la rechazaba. En cualquier caso, lo que sí que sabemos era que Luciana estaba muy dolida por la no relación con Amadeo, y dolida, rota. Y sin poder asumir el rechazo, Luciana le contó este hecho a otro de sus hermanos, Jerónimo. No se sabe si por defender el honor a su hermana o por el reciente encontronazo por las tierras, Jerónimo entró en cólera y decidió tomarse la justicia por su mano. Harto por el desplante a su hermana y después del incidente que había ocurrido, Jerónimo no se lo pensó dos veces. Fue a buscar a Amadeo mientras trabajaba en el campo y, por sorpresa, le cosió a puñaladas. Por este hecho fue acusado de asesinato y condenado a prisión. Pasan los años y llegamos a 1984. En Puerto Urraco, en la casa de los Izquierdo, estalla un incendio. Todos consiguen ponerse a salvo, excepto la madre, que fallece calcinada. Los hijos de la matriarca tenían muy claro que los causantes de la muerte de su madre habían sido los Cabanillas, que querían vengar la muerte de Amadeo. Pero a pesar de todas estas acusaciones, nunca se pudo demostrar que el incendio hubiese sido provocado, y la conclusión de los expertos fue que el incendio no había sido provocado. El odio hacia los Cabanillas fue increciendo, y no solo hacia los Cabanillas, sino hacia el pueblo en general, porque según ellos, el pueblo era cómplice también. Además, tampoco creían mucho la versión de las fuerzas de seguridad del Estado y no creían que el incendio hubiese sido fortuito. Así que la Guardia Civil también estaba en su punto de mira.
De cualquier forma, las rencillas ya eran demasiado fuertes y Jerónimo, que se había instalado en Barcelona tras salir de la cárcel, decide volverse a Porto-Urraco y así, en 1986, el mayor de los Izquierdo regresa a su pueblo natal. Pero esta vez para vengar la muerte de su madre. Ese mismo año intenta asesinar a Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo, a quien asesinó 19 años antes. Fue detenido, pero esta vez no fue a prisión. El 8 de agosto de 1986, Jerónimo ingresa en un psiquiátrico donde fallece 9 días después. Esto ya fue demasiado para los Izquierdo, que por vergüenza tuvieron que marcharse de Porto-Urraco y se fueron a vivir a un pueblo cercano. Ellos culpaban a todos los vecinos, a la Guardia Civil, a todo el mundo en general de la muerte de su madre, pero tampoco asumían que su hermano había acabado con la vida de un vecino y había estado a punto de matar a otro. Dicen que no hablaban con nadie, que no se comunicaban con la gente. Eran una piña los 4. Vivían juntos, solo hablaban entre ellos, no gastaban, eran muy austeros. Pero a medida que crecía su vergüenza, también crecía su odio por los Cabanillas y por el pueblo en general. Tened en cuenta también que en aquellos años y en pueblos tan pequeños la gente hablaba de todo. Y en el pueblo se rumoreaba que la enemistad de ambas familias no venía desde aquel incidente por las tierras, sino porque Isabel, la madre de los hermanos Izquierdo, que había fallecido en el incendio, había mantenido una relación con el abuelo de los Cabanillas. El odio entre ambas familias venía desde hacía ya décadas. Hasta la fecha ya ha habido una reyerta, una ruptura de compromiso, un apuñalamiento, una encarcelación, un intento de asesinato, un encierro en un psiquiátrico, un incendio y una muerte por calcinamiento. Cuatro años después, la tarde del 26 de agosto de 1990, el nombre de Porto-Urraco, un remoto pueblo extremeño, quedó marcado para siempre. Esa tarde, Antonio y Emilio salieron de su casa vestidos de caza, diciéndoles a sus hermanas: «Nos vamos a cazar tórtolas». Y así es como llegan a Porto-Urraco en su Land Rover y se esconden en un callejón. A la hora a la que llegaron al pueblo había más gente que de costumbre, ya que durante el día el calor era insoportable, pero al caer la noche sus gentes salían a las calles. Algunos se sentaban en las puertas de sus casas, otros iban al bar y los niños salían a jugar. Los hermanos Izquierdo aparcaron su coche en un callejón y se escondieron. En cuanto vieron a los Cabanillas, abrieron fuego y empezaron a cargar, no solo contra sus odiados enemigos, sino contra cualquiera que pasara por allí. Estaban ciegos, querían vengar la muerte de su madre, que su hermano Jerónimo no pudo terminar. Dispararon a Manuel Cabanillas, al ser consciente de lo que estaba pasando y recriminarle sus actos. Fue un tiro por la espalda, y aunque inicialmente sobrevivió a los impactos, falleció tiempo después en el centro de salud. Uno de sus hijos, Antonio, también resultó herido quedando parapléjico. El otro de los hermanos Cabanillas, Antonio, se salvó, pero no así Antonia y Encarni, dos de las 3 hijas de Antonio, de 13 y 14 años. Por suerte, la tercera de sus hijas, María del Carmen, se salvó al estar jugando con sus primas. Una mujer que salió a socorrer a las niñas también fue asesinada. Un niño fue alcanzado por una bala y quedó en coma. Una mujer que estaba sentada en la puerta de su casa también fue masacrada al pedirles que pararan. Un vecino que había ayudado a evacuar a los heridos en su coche fue disparado cuando volvía a por más heridos. Incluso la pareja de la Guardia Civil que acudió al lugar de los hechos también fue gravemente herida. Y es que los Izquierdo querían acabar con todo el pueblo. En total, 9 fallecidos y más de 10 heridos. Huyeron al monte. Más de 200 agentes salieron en su búsqueda. Helicópteros, Land Rovers, perros. Todo de lo que disponían las fuerzas de seguridad del Estado en aquellos momentos era poco para capturar a los hermanos Izquierdo. No fue hasta el día siguiente que los encontraron dormidos en el monte y fueron detenidos. Y menos mal que fue así, porque podría haber sido mucho peor. La idea que tenían los dos hermanos era ir al día siguiente al cementerio y durante el sepelio de las 9 víctimas acabar con todos. Mientras tanto, las hermanas Luciana y Ángela habían huido a Madrid, a donde intentaban hablar con el expresidente del gobierno, Felipe González, y contarle su versión de los hechos, pero al llegar a Madrid fueron interceptadas y detenidas. Curiosamente, un equipo de Antena 3 consiguió entrevistarlas en ese mismo tren. A la llegada al juzgado de los hermanos Izquierdo se vivieron enormes momentos de tensión.
Antonio Cabanillas, padre de las pequeñas hermanas asesinadas, a su vez hermano de Amadeo, asesinado a puñaladas por Jerónimo en 1967, y de Manuel, asesinado en el tiroteo de Puerto Urraco, las estaba esperando con un gran cuchillo oculto. La Guardia Civil tuvo que desarmarlo en la puerta de los juzgados. El juicio comenzó en 1994. Emilio testificó que no recordaba nada de lo ocurrido la tarde del 26 de agosto de 1990, alegando enajenación mental. Mientras que Antonio admitió haber acompañado a su hermano sin saber para qué, y tras ver lo que estaba ocurriendo, él dijo que realizó varios disparos al aire para avisar a la gente que se encontraba allí y que pudieran ponerse a salvo. Textualmente dijo: "No sabía que iba a una matanza. Si llego a saberlo, no habría ido con él". Los informes psiquiátricos revelaron que tanto Emilio como Antonio estaban en plenas facultades y que no había enajenación ninguna. Los dos hermanos Izquierdo fueron sentenciados a más de 300 años de cárcel cada uno y a una multa de más de 1,5 millones de euros. Por su parte, Luciana y Ángela fueron acusadas de ser los cerebros pensantes de este macabro crimen, pero 2 años después, ante la falta de evidencias que probaran que ellas habían sido las instigadoras, fueron ingresadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida por recomendación médica. Bueno, ¿y qué pasó con ellos? Los dos hermanos pasaron por varias cárceles en Andalucía, pero siempre estuvieron juntos. Tuvieron que limitar sus encuentros porque se comenta que de lo único que hablaban era de la venganza contra los Cabanillas. Hay mucha gente que dice que la sentencia no fue nada justa y que de hecho tendrían que haber estado en cárceles separadas. Las hermanas también tuvieron que ser separadas, ya que en el centro psiquiátrico donde estaban internadas aseguraban que Luciana ejercía un control muy fuerte sobre Ángela, que era la menor. 11 años después de haber sido condenados ellos y encerradas en un psiquiátrico ellas, en 2005 falleció Luciana, la considerada líder del clan, a los 77 años. 10 meses después falleció su hermana Ángela, a los 64. Un año después, a finales de 2006, era Emilio el que perdía la vida en la prisión de Badajoz a los 72 años. Antonio, el único hermano que quedaba con vida, se le concedió un permiso para acudir al sepelio, donde comentó: "Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada", donde claramente no demuestra ningún tipo de arrepentimiento. Antonio tenía prevista su salida de prisión en 2010, pero en el año 2006 empezó a aplicarse en España la doctrina Parot, que para que los que no seáis de aquí, comentaros que es una sentencia del Tribunal Supremo Español que permite que presos con condenas largas, principalmente de ETA, retrasen su salida de prisión. Pero si Antonio no perteneció a la banda terrorista ETA, ¿por qué se le aplicó la doctrina Parot? Pues para que lo entendáis, esta doctrina se aplica solo a los presos de especial peligro o cuyas condenas superen el tiempo máximo de permanencia en la cárcel, y se aplica a los condenados bajo el Código Penal del año 1973. Como Antonio era considerado un preso peligroso y su condena era de más de 300 años, se le aplicó la doctrina Parot. Es por ello que la salida de Antonio se pospuso de 2010 a 2015, ampliando en 5 años más su condena. Pero un día después de que Antonio hubiera salido de la cárcel, tal y como señala su condena inicial, se suicidó en prisión colgándose de una sábana. Y es así como en este año, en 2010, no quedaba ningún izquierdo vivo. Este suceso lo cambió todo para el pequeño pueblo extremeño de Puerto Urraco, donde a día de hoy se afanan por limpiar la imagen de la localidad y fomentar el turismo, potenciando su enclave y las múltiples actividades que se pueden hacer en la zona, y evitar así que su pueblo sea solo recordado por estos fatídicos hechos. Han abierto una casa rural en el pueblo para todas aquellas personas que quieran disfrutar de unos días de descanso en un enclave espectacular, en la Sierra de la Serena. Y es que al fin y al cabo, y muy a pesar de este triste episodio, la vida sigue para todos. Y nada, hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y no os olvidéis de activar las notificaciones. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con otra historia real en Más Allá del Crimen.